Spider-Man Into the Spider-Verse fue una gran sorpresa en el 2018. Sí, es la película que menos dinero ha recaudado de Spider-Man, pero de inmediato fue apreciada por la crítica y la audiencia que fue a verla en su momento. Y estoy seguro que mucha gente la vio en su casa porque la manera en que esta película convirtió a Miles Morales en un personaje icónico de la cultura pop es algo que otras editoriales quisieran, incluso la propia Marvel, que pasara con más personajes que ya existen o sucesores de otros héroes, que ya ha habido muchos sucesores, o incluso dentro de Spider-Man había ya un Spider-Man 2099, habían otras versiones, pero ninguna ha sido tan popular como Miles Morales gracias a esta película. Y se comprende que la taquilla no haya sido la mejor, pues como era un personaje nuevo, la animación era diferente, quizá no atrajo a la mayoría de las personas. Y es que seamos francos, antes de esta película Miles Morales no era tan querido como ahora. La película tomó un personaje que nació de un concepto interesante y lo cubrió de estilo y personalidad, convirtiéndolo en el nuevo Spider-Man de una nueva generación. Estoy seguro que hoy en día los niños debaten si les gusta más Miles o Peter. Debaten, van a estar como el meme este de los niños. No debatir pues, pero seguramente algunos prefieren a Miles y otros prefieren a Peter. Porque les digo, yo cuando era niño pues nada más era Peter. Sabía que había un 2099, sabía que había otras versiones de Spider-Man, pero era como, ok, Peter es el chido nomás y ya saben. Además de Miles, la audiencia masiva conectó con otras versiones de Spider-Man que nunca habíamos visto, destacando Peter B. Parker y Gwen Stacy. El primero es sin duda una de las mejores versiones del héroe, pues es bastante fresco verlo como un adulto que aún lidia con la vida y que al conocer a Miles descubre que quiere ser padre. Lo fresco de este personaje es que siempre vemos a Peter de adolescente y ver ahora a un personaje que yo lo pienso un poco por las generaciones más grandes que lo han visto durante muchos años y que ellos ya también crecieron. Ahora pueden identificar con este Peter que ya tiene problemas de una persona mayor, ¿no? Yo no estoy tan grande, pero aún así me gusta ver a Peter un poco superando el status quo al que siempre lo estancan. Está chido ver a este Peter que tiene otro tipo de conflictos a los que tiene un adolescente. Yo personalmente no abracé el personaje de Spider-Gwen en la primera película porque creo que estaba ahí, tenía una función, pero fuera de lo visual como que la historia no nos daba muchos elementos como a Peter B, que además tú a Peter pues ya conectas a cuántas veces has visto a Peter Parker, entonces pues como que más o menos imaginas por dónde pudo haber ido su historia, pero de Spider-Gwen era bastante nuevo, así que no sentí como que la película me diera esos elementos, esos detalles para decir wow, qué gran personaje. Solo pensaba que se veía cool y estaba chido, saben, poco más de eso. No hace falta mencionar cuánto impactó esa película a la animación de consumo popular. Ese Oscar está bien merecido. Sí, no inventaron ese tipo de animación, pero sí lograron usarla tan bien en conjunto con la historia que marcaron un precedente que se sigue viendo en producciones actuales. Into the Spider-Verse está llena de detalles visuales que construyen sobre una historia sólida acerca de enfrentarse a las expectativas que el mundo tiene de nosotros. Una historia de origen que, aunque no tenía a Peter Parker como protagonista, sí tenía todos los elementos para que se sintiera una historia de Spider-Man. No hablamos solo de las referencias y el amor con el que el guión abraza el legado del personaje de una forma tan especial, sino que en su esencia es una historia introspectiva que siempre antepone a la persona detrás de la máscara antes que el villano, como las buenas historias de Spider-Man. Pero también se diferenciaba porque al no tener a Peter como protagonista, sí le daba un toque diferente. De hecho, mucho del conflicto de las expectativas se refleja en los otros Spider-Man. Miles no tiene que precisamente ser como los otros, tiene que ser él. Él no es Peter Parker y no necesita serlo. Detalles como el que Miles cuando da el salto de fe rompa los cristales para demostrar lo tenso que está y que luego la cámara esté al revés para simbolizar su ascenso como personaje son cosas que elevan esta historia típica del camino del héroe a otro nivel. Sé que hoy en día la frase todos podemos ser Spider-Man genera un poco de cringe en los fans porque ha habido muchas personas que lo toman como literal y se visten de Spider-Man todo el tiempo, y digo que no tenga nada de malo, o sea, no quiero criticar, pero creo que ya sabrán de qué tipo de persona estoy hablando, los que neta lo llevan a un extremo de decir que buscan a su MJ, a su Gwen y que quieren como que toda su vida sea como la de Spider-Man o que Spider-Man sea necesariamente como ellos. No sé, es un tipo de fan muy particular que la neta han arruinado un poco este mensaje. Pero creo que justo la intención de esta frase es que la magia de Spider-Man es que se enfrenta a problemas cotidianos como nosotros, y eso pues nos vuelve un poco Spider-Man, no en sufrir, no se trata de que sea un mártir, de que le vaya siempre mal como en Spider-Man 2, no, sino que por el contrario tienes que ser optimista y sobreponerte a ellos. Lo que realmente importa son esos valores humanos que dan al héroe el poder para superar las adversidades y dar ese salto de fe.
Y bueno, finalmente tenemos la secuela. ¿Qué tal está? ¿Qué hubo? Yo soy Alfred y hablemos de Spider-Man Across the Spider-Verse en esta Geek File Review. Quiero mencionar que esta reseña sí es más reseña que nada porque casi siempre trato como que de analizar algo que pasa a algún personaje en las películas, pero esta al ser una historia que no está del todo completa, pues me voy a limitar a decir lo que me gustó y por qué creo que hasta donde hemos visto es una gran película esta. Tiene un par de problemitas por ahí, pero ya los comentaremos. Ahora sí, vamos con el video. Arrancamos con Spider-Gwen, que ya de entrada viendo el estilo de animación uno dice, joder, esto sí es cine. Ya en serio, pues está muy basado en lo que se veía en los cómics de Spider-Gwen, pero aún así nada quita el mérito que es llevarlo en esencia y ponerle su propio estilo del equipo de animación y que se vea en pantalla como lo vemos. Me voy a brincar un poquito, por ejemplo me acuerdo en la escena ya hacia el final cuando ella vuelve a su mundo. Esto va a tener algunos spoilers esta reseña, por cierto. Ella vuelve a su mundo y habla con su padre y se siente triste y empieza a llorar. Como el fondo empieza a verse como si estuviera escurriendo las paredes. Porque pues ella está llorando y luego cuando deja de llorar pues todo se pone muy luminoso, eso sí es muy obvio. Entonces repito, igual que Into the Spider-Verse, esta película está llena de detalles visuales que apoyan el conflicto narrativo y eso es muy valioso. Ahora en esta película sí me gustó mucho el personaje de Spider-Gwen, pues algo que hace esta película y también la pasada es que sus personajes se sienten reales. Me refiero a las emociones que están viviendo, que tocan en ti tu empatía. Me siento mal por Gwen por cómo termina con su papá y creo que tiene gran química con Miles, o sea, vean, estoy diciendo que dos personajes de caricatura que no existen, realmente creo que ellos dos se gustan y creo que hacen una bonita pareja. No es nuevo en la animación y menos en la televisión. Sé que no es algo innovador propiamente, pero es uno de estos detalles que van llenando, van tachando. ¿Saben? Esta película es así como de, buena animación, buena creatividad en las tomas, porque la dirección también es increíble, ¿no? Hay movimientos de cámara que yo tampoco suelo ver en una película animada. Otra cosa es la música, que me parece que se hizo un mejor trabajo aquí que en la primera película. Ojo, hablo del score, no del soundtrack. El soundtrack pues sí, no creo que sea igual de bueno que el de la primera película, simplemente porque no está este tema tipo Sunflower que se te va a quedar en la cabeza por ahí. Funciona, está bien para la película, pero no sale de ahí como en la primera película el soundtrack. Pero lo que sí me agradó más es el score, hablo de toda esta música que se utiliza para apoyar las escenas en la película. Todo eso me parece que está mucho mejor tratado que la primera, que no lo hacía mal, pero aquí también la música le da un punch súper cool a varias escenas. Algo malo de que esto sea como una parte 1 es que no cierra, malo entre comillas. Yo personalmente no disfruto tanto cuando las películas son así, me gusta como que concluyan, pero lo bueno de eso es que vemos más de Miles teniendo una vida como Spider-Man, vemos cómo lidia con tener una vida normal, andando de aquí para allá, salvando gente, cómo eso le jode la vida personal. Y no porque me guste ver cómo le jode la vida personal, pero pues es interesante verlo al pobre Miles sufriendo por equilibrar sus dos vidas y cómo esto genera conflicto con sus padres y sus papás se sienten como realmente gente preocupada por su hijo que piensa que anda en malos pasos. Spot por otro lado siento que funciona para llevar la historia donde quieren, que es este grupo multiversal de Spider-Man que luego genera el conflicto mayor, pero no estoy muy seguro que la elección de darle esa personalidad fue buena, pues a pesar de que al final sí está muy poderoso y roto, no estoy seguro de que quiera hacer tanto mal, ¿saben? Estoy más preocupado por el conflicto que hay entre Spider-Man, me impone más Miguel O'Hara que La Mancha o Spot. Llegando ya al conflicto principal, sí tengo algunas cosas que cuando me las pienso mucho pues no me hacen mucho sentido porque pues están un poquito rebuscadas. Por ejemplo, esto de que en todas las versiones de Spider-Man se muera el capitán de policía. No sé, es como un poco raro que al universo le guste ese momento en específico para que sea canon. Pienso más que Spider-Man está atado a la tragedia de gente que él aprecia, pero si usaban ese elemento, además de que estaba como que muy abierto, ya le había pasado a Miles con su tío Aaron, entonces no sé, simplemente me parece como demasiado específico, que lo siento un poquito forzado. Ok, funciona al final, yo no quiero que se muera el papá de Miles, entiendo cómo genera esta división en el equipo de Spider-Man, pero repito, se me hace un poquito forzado. O sea, no sé, yo pienso un poco al Spider-Man de Tobey Maguire, se le murió el capitán Stacy, o otro capitán de policía, digo, no lo vimos en pantalla, pero hay que suponer que sí. A Tom Holland se le va a morir un capitán de policía, o ya se le murió uno, no recuerdo. ¿Saben?
como que le empiezo a dar vueltas y siento que no es un hecho canónico tal cual como la muerte del tío Ben, por ejemplo, o la muerte de alguien que define el origen de Spider-Man. Como repito, ya le pasó a Miles con el tío Aaron y no podían repetir eso porque ya le había pasado, así que medio rebuscaron la magia del multiverso para decir, al multiverso le gusta que se mueran los capitanes de policía, aunque en otros universos al parecer no haya pasado eso. Algo que se me hizo de más es la inclusión de cosas live action, la escena de la señora Chen super sobra, ¿a quién le importa ese personaje? Y además la larga, no es así de que, hey señora Chen, no, sí hacen un diálogo un poquito más largo de lo que merecía ese personaje. A Donald Glover lo paso porque pues es Donald Glover. También como fan purista sí la veía y decía, no manches, todos los Spider-Man que salen en contra de Miles a veces sí son como que muy tontos, ¿saben? Es Miles tan único que puede contra todos, neta todos son así de estúpidos o no tienen este cuestionamiento por lo que Miguel está proponiendo. Pero bueno, ya al final es cosa de decir, esta es la película de Miles, él es el protagonista, dejémoslo brillar. Pero si eres muy purista de Spider-Man, tal vez pienses que en otro universo seguramente alguien más hubiera estado de inmediato del lado de Miles Morales. Lo que se conoce en mi tierra como los nerfearon por el bien de la trama. Me gustó ver a Peter B. Parker como padre, no aparece mucho pero da gusto ver que está feliz, que tiene una hija y está súper metido con eso. Pues qué les digo, es un gusto que un personaje que siempre está estancado en el status quo de siempre, ahora tenga a su pequeña bebé, que no debería sacarla a pelear el güey, pero bueno, mal padre Peter, pero qué tierna está Mayday. Me gusta el planteamiento de que Miles no debió ser Spider-Man y que es una anomalía, pero si lo piensas bien, también no tiene mucho sentido el que Miguel esté tan enojado con Miles por eso, porque pues él no tuvo la culpa de que lo mordiera la araña, en dado caso fue Kingpin, y entonces si Miles no debió ser Spider-Man, Peter no debió salvar a Miles, y si Peter no debió salvar a Miles porque él tenía que seguir vivo, no rompió el canon, entonces... Porque entonces digo, si Miles no debía ser Spider-Man, rompe el canon, entonces el mundo de Miles tuvo que haberse destruido o por lo menos tener un agujero negro, lo cual no pasó, entonces contradice lo que está diciendo Miguel O'Hara. ¿Me entienden? Son cosas que les digo, si las piensan ya no tienen tanto sentido, pero ok, dejémoslo así. Porque la película francamente me encantó, no piensen que no. Aún con esos detalles que me sacaron un poquito ya cuando los pienso, agradezco la intención de presentar algo diferente del personaje, cuestionando cosas del personaje como el sacrificio intrínseco al que parece estar condenada su historia. Disfruté esta película de inicio a fin con una sonrisa. Transmite la química entre los personajes que quieren. Puedo sentir la decepción de Miles al sentirse traicionado, la crueldad con la que Miguel se refiere a él. Cálmese señor, solo tiene 15 años. Los chistes funcionaron conmigo. Es todo lo que hizo Into the Spider-Verse, pero mejor. El nivel de animación que se maneja aquí ya es otro nivel. Neta que Across the Spider-Verse se siente como un viaje que solo demuestra la grandeza de la animación para transportarnos a lugares que jamás se verían así de hermosos en live action. Todo ello con un buen manejo de personajes y una historia que sí, aún está incompleta, pero que ya es de lo mejor que hemos visto en animación en la historia. Y como fan de Spider-Man no puedo estar más feliz de que sea justamente con el personaje que más queremos que las cosas estén haciendo así de bien, por lo menos del lado de la animación. Pero bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión. Yo soy Alfred, dale like, comenta, suscríbete, comparte, sígueme en alfred.ch en Instagram. Yo ya la vi varias veces la película y es una película que hace mucho no me pasaba, que siento que puedo ver muchas veces y no me aburro. Otras las he visto varias veces, pero como que ya después de la primera dices, ya tuve suficiente, ¿no? Con esta neta hace mucho que sentía que quería ver tantas veces una película en el cine. Pero bueno, nos vemos en la próxima, bye. Tip para cuando graben videos, hagan un trabalenguas antes. Como que hoy tengo la lengua muy trabada. Ojalá no se vea en el corte final. Y madre mía, neta, qué calor está haciendo aquí. Tengo, fíjense nada más, tengo luz aquí, luz ahí arriba, luces ahí atrás. Y esta luz de alguna manera da calor. Estoy encerrado en un cuarto como, pues bastante chiquito. No voy a mentir si digo metros. Está el sol, o sea de por sí es de esos días donde sales a la calle y te quema el sol. Y en tu casa también. Entonces, pero bueno, datos inútiles de ser creador de contenido. Chao, bye, bye.